Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia de física. Hoy vamos a tratar el siguiente tema. Voy a proceder a compartir lo que es la pantalla con el tema. El tema que vamos a ver hoy es el movimiento. ¿Por qué es interesante el movimiento en sí? Porque estudia lo que es las manifestaciones más comunes de la naturaleza y sus fundamentos. Estos estudios nos permiten predecir lo que es la trayectoria, comprender cómo funciona, hacia dónde se dirige dicha trayectoria y cuáles son sus tipos de movimientos. ¿Existe el movimiento? Por supuesto, sí existe el movimiento y es relativo. Un objeto que se considera un movimiento considera que está en movimiento si cambia su posición respecto a un punto de referencia. Cuando hablamos de movimiento debemos entender los siguientes términos, que son la posición del movimiento, la trayectoria, la distancia, el desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración del movimiento. Esto nos permite medir, describir y analizar el movimiento en su forma científica. Los tipos de movimientos que existen son el rectilíneo en línea recta, el curvilíneo, que es de curva o en círculos. Los que son movimientos con velocidad tienden a ser uniformes sin aceleración o con aceleración, que cambian constantemente. Por ejemplo, entran lo que son la teoría del MRU, la teoría del MRU, que es el movimiento circulíneo uniforme. Por lo general se entiende del movimiento que tiene su percepción, su continuidad y su cambio. El movimiento puede no percibirse fácilmente. Cuando, por ejemplo, crece una planta, es muy lento ese movimiento que casi no se lo percibe hasta cuando ya la plantita brotó. Pero siempre ocurre. La física permite medir cambios mínimos que a veces no tienen sentido o no se pueden detectar a simple vista, aunque sea un crecimiento continuo. La física de Galileo tiene 6 características interesantes de este tema. Entre ellas están que todos los cuerpos caen en una misma aceleración, la velocidad cambia uniformemente en caída libre, el movimiento es relativo, un objeto sigue en movimiento si no hay fuerza que lo detenga. Las leyes de movimiento son iguales en cualquier sistema en reposo o en velocidad constante. La observación es clave en la ciencia. Cuando nos referimos al movimiento, lo que son los precursores de la historia tenían un concepto establecido, pero vino Galileo y renovó lo que fue estas leyes y las unificó, porque también entre la teoría de Galileo está incluido lo que es la teoría de Newton, porque Newton tiene las 3 teorías: la primera ley, aceleración, movimiento, y lo que es la tercera ley de Newton. Esto es la base de lo que desarrolló Galileo. Voy a proceder a explicarles lo que es la tarea en clase para que podamos entender y puedan hacer su presentación. La tarea en clase consiste en resolver las siguientes preguntas y justificar sus respuestas. ¿Qué es el movimiento en física? Tenemos distintas definiciones. A,
Es un cambio de temperatura, un cambio de masa, un cambio de posición respecto a un punto de referencia, un estado absoluto del cuerpo. Seleccionen la respuesta correcta y justifiquen su respuesta. ¿Cuál de los siguientes conceptos es esencial para describir el movimiento? Peso, posición, masa atómica, temperatura. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el ejemplo de movimiento rectilíneo? Una piedra lanzada en el aire tiene un movimiento rectilíneo. El giro de una rueda tiene movimiento rectilíneo. Un auto que va en línea recta. Un pájaro volando en círculos. ¿Cuál de estas opciones tiene movimiento rectilíneo? ¿Qué tipo de movimiento tiene velocidad constante? Cuando nos referimos a velocidad constante, nos referimos a que tiene un movimiento curvilíneo, un movimiento uniforme acelerado, un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento aleatorio. Seleccione la respuesta correcta. ¿Qué término usamos para describir el camino que sigue un cuerpo en movimiento? Posición, trayectoria, masa, peso. Seleccionen la respuesta correcta y justifiquen sus respuestas. La tarea en casa se define con las siguientes preguntas. Qué estudió la física de galileana? Lo que es la reacción química, los campos magnéticos, las leyes de movimiento o la estructura atómica. Según Galileo, ¿qué sucede con un objeto en movimiento sin fuerzas externas? La siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un concepto clave en la percepción del movimiento? La cuarta pregunta es, ¿qué relación existe entre el reposo y movimiento? La quinta pregunta es, ¿cuál fue una de las aportaciones de Galileo en física? Esas son las preguntas a resolver dentro de la clase. Los estudiantes que tuvimos participando el día de hoy son a la estudiante Carla Montes, León Montes y al estudiante Ulises Solórzano. Son los estudiantes que se encuentran presentes en la clase del día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier novedad, pueden contactarse conmigo, escribirme un mensajito por la plataforma educativa explicándome la duda académica que tienen y si no, me lo indican en la siguiente clase que con gusto la resolvemos. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Finalizamos la clase. Que tengan buen día.